Mi nombre es José Alberto Coble Muñoz. El día de hoy realizaremos un análisis crítico sobre las resoluciones administrativas en materia de derecho laboral y social. Observaremos cómo han sido las respuestas de las autoridades administrativas, concretamente hablando de las juntas de conciliación y arbitraje, al pronunciar laudos sobre estos asuntos, y cómo es que en casos de haber inconformidad ante los laudos emitidos por estos, los tribunales en juicio de amparo dirimen estas controversias. Aunado a esto, se observará cómo la perspectiva acorde al derecho social debe ser entendida como la manera más idónea para impartir justicia. Comenzaremos este análisis abordando aspectos generales de tres casos presentados a lo largo del bloque, su análisis, conclusión y su respectiva tesis aislada que se generó como proyecto de solución, misma que puede servir para orientar casos análogos posteriores. Finalmente, introduciremos en este medio la visión particular sobre la manera de hacer más efectiva la exigibilidad de los derechos sociales. Comencemos. Entrando de lleno al análisis de las resoluciones y su respectiva tesis aislada, que tuvimos la oportunidad de revisar a lo largo del bloque, vemos que en nuestro primer caso, la Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje emite un laudo absolutorio para la parte demandada, respecto de las prestaciones que la actora demandó. Esto es una pensión definitiva por invalidez por distintos padecimientos. Una vez hechos los peritajes, la Junta absuelve a la parte demandada de pensionar, basado en una interpretación rígida de la ley y fuera de toda consideración en materia de derecho social y de derechos humanos, al tratarse de un adulto mayor, resolviendo que la actora no logró acreditar las posturas que hizo valer con las probanzas de enfermedad general, que no se explicó con claridad. La razón fue que no explicaron con claridad que la actora no podía obtener, no estaba en posibilidad de obtener otro empleo que fuera remunerado al 50%, superior al 50% de lo que percibía hasta el momento en el que pretendía incapacitarse. Al controvertir esta decisión por la vía de amparo, la actora se presenta su amparo, y el tribunal advierte una violación de fondo que provoca una mayor protección para la quejosa. Esta protección consiste en dar valor probatorio pleno a la pericia médica realizada a la trabajadora en el sentido de consideraciones legales y jurisprudenciales aplicables al caso concreto en relación a los requisitos para que la invalidez sea declarada, recordando que la actora es un adulto mayor de 60 años. Ahora, la tesis aislada que emanó de esta resolución es la tesis aislada del segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del séptimo circuito, vinculada al amparo que presentó la actora. En esta tesis nos señala que, derivado del reconocimiento que se hace del adulto mayor como persona vulnerable, este goza de la presunción de que se encuentra imposibilitada para procurarse mediante un trabajo igual una remuneración superior al 50% de la habitualmente percibida durante el último año de servicio. Se justifica la declaración de invalidez, pues esta situación requiere una consideración especial, ya que, como es natural que a edad avanzada se disminuyan las capacidades del ser humano, tanto físicas como psíquicas. Por tal consideración es correcta la presunción de privación de trabajo remunerado para el adulto mayor. Esta tesis aislada muestra un sentido humanista y de respeto a los derechos sociales y en materia de derechos humanos que los ordenamientos jurídicos deben contener, aplicados a una nueva realidad social. En cuanto a nuestro segundo caso, visto en el bloque, este asunto gira en torno a una situación planteada ante la Junta Especial 18 de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en Guadalajara, donde se reclama la pensión parcial o total derivada de un accidente de trabajo, en el cual el perito de la parte actora presentó un dictamen ante la Junta pudo acreditar con pruebas la incapacidad derivada del accidente de trabajo de la parte actora. La Junta ordena al IMSS pagar una cantidad excesiva al interpretar erróneamente el artículo 58 de la Ley de Seguro Social, esto es, pagar casi el doble de lo que hubiera resultado por una muerte por esguince de cadera.
Contra este laudo, el IMSS interpone amparo directo, argumentando violaciones procesales de fondo. El más importante de esto radica en que el perito no acreditó tener conocimientos en medicina legal y medicina de trabajo para poder emitir un dictamen con el rigor que exigen los asuntos laborales. Así, argumentaron que no se les permitió una adecuada defensa. El tribunal colegiado concede el amparo y protección de la justicia federal porque se violaron las reglas que rigen el procedimiento laboral, pues se condenó con base en dictámenes de persona no autorizada legalmente para rendirlos, como lo establece el artículo 899F y el 172 fracción 3 de la Ley de Amparo, que señala que se desecharán las pruebas que se rindan en forma contraria a la ley. Se ordenó reponer el procedimiento a fin de que se acredite estar autorizado para dictaminar en materia de trabajo cubriendo los requisitos que la propia ley marca para tal efecto. Lógicamente se deja el laudo insubsistente. Ahora, en cuanto a su tesis aislada, corresponde a este amparo, este lo emite el primer tribunal colegiado en materia del trabajo del tercer circuito vinculado al amparo. De este se deduce que la tesis aislada aporta una garantía de respeto al principio de legalidad, seguridad jurídica y abona a un debido proceso bien instrumentado, pues si el perito designado, ya sea por una de las partes o por la junta responsable, no tiene, además del registro del Tribunal Obrero, las aptitudes que deben tenerse para poder dictaminar en materia de trabajo, no se puede hablar de que el asunto sea resuelto con justicia. Esto tiene lógica en el sentido de que, si bien es cierto, el perito en el caso concreto es médico, pero esto no significa que tenga la capacidad de pronunciar un dictamen con el rigor exigido en medicina legal y del trabajo. Considero que esta medida adoptada en la tesis aislada es correcta en su aplicación, así como en sus consecuencias, en caso de su inobservancia, como ocurre en el caso en estudio, la cual es conceder el amparo y la protección de la justicia federal reponiendo el procedimiento. En la asignatura, la actora demanda a dos empresas con las que tienen una relación de trabajo. Ella demanda el despido injustificado y violaciones diversas a su contrato individual de trabajo, pero la Junta absuelve a las demandadas y las absuelve del pago de todas y cada una de las prestaciones que ella reclamó. Inconforme con el laudo, la actora interpone amparo directo. Así el tribunal colegiado resuelve que reponga el procedimiento. Se han analizado los aspectos de la nulidad del convenio de terminación de trabajo, la reinstalación, el pago de salarios y que la Junta funde y motive sus determinaciones. También se ordena resolver sobre las aportaciones de vivienda. Según lo ordenado por el tribunal colegiado, el laudo queda insubsistente. Menciona que la autora acreditó parcialmente sus acciones. Se condenó a la demandada a anular la renuncia voluntaria y que se reinstalara a la actora en su lugar de trabajo y a pagar salarios caídos. También se condenó al Infonavit a pagar los recursos de vivienda que la actora tenga a su favor. Inconformes con el laudo, la empresa y el Infonavit promueven juicios uninstanciales en los que se concede la protección federal y se dicta un tercer laudo. En este se condena a la parte demandada a repatriar a la actora y pagarle daños y perjuicios, a absolver a la demandada de pagar todos y cada uno de los sueldos caídos y dar cumplimiento a lo reclamado por la actora. Respecto a los recursos del Infonavit, quedan a salvo los derechos de demandar esta prestación en un juicio nuevo, para lo cual la siguiente tesis aislada sirve de guía para poder resolver el asunto. Esta tesis aislada nos menciona que un trabajador o trabajadora extranjeros que han terminado su relación laboral, razón por la que se mantenían en México, deben recibir la devolución de los montos acumulados en la subcuenta de vivienda, en virtud de que ya no gozarán de estos beneficios de esta prestación. Es decir, en un aspecto general, nuestras leyes prevén que para tener derecho a la devolución de los recursos que integra la subcuenta de vivienda 97, se requiere que la parte promovente cubra los requisitos que se prevén para tal efecto. Sin embargo, ante la falta de legislación en casos como el de los extranjeros que serán repatriados y por ende no podrán disfrutar de estos beneficios por medio de sus aportaciones que ellos brindan al Infonavit, resulta acorde la interpretación que se hace esta tesis aislada en cuanto a que esos recursos puedan ser reintegrados al trabajador extranjero porque ya no trabajará más en México. Finalmente, atendiendo a la parte final
solicitada para este análisis, toca introducir una alternativa para hacer más eficiente la exigibilidad de los derechos sociales. Pues bien, atendiendo al observado en cuanto a la forma en la que las autoridades administrativas resuelven asuntos relacionados con el derecho social y laboral, se concluye que aún queda mucho por hacer en materia tanto de respeto a los derechos humanos como en la manera en la que son interpretadas las leyes en estas áreas del derecho. La interpretación rígida sin dimensión social difícilmente puede lograr la función primordial de un tribunal, que es impartir justicia. Lo que hace falta es un control más adecuado de la constitucionalidad y de criterios jurisprudenciales que enaltezcan la perspectiva social y humanista. Como vimos en los ejemplos, aspectos relacionados a la salud, accidente de trabajo, contratos individuales y colectivos, cesantía en edad avanzada, deben ser siempre interpretados acordes a una realidad donde se proteja a la persona, permitiendo la flexibilidad en temas donde se requiere consideraciones especiales que favorezcan el derecho social. Desde esa perspectiva, concretar esta expectativa será consecuencia de la profesionalización en materia de impartición de justicia referente a temas laborales y de derecho social. Considero que con la entrada en vigor de la reforma laboral, hablando de cuando se han conformado los centros de conciliación locales en sustitución de las actuales juntas de conciliación y arbitraje, será la oportunidad idónea para implementar mejoras en cuanto a profesionalización en la impartición de justicia, haciendo especial mención en que cuando los casos que la ley no pueda conciliar o no se llegue a un acuerdo conciliatorio, las diferencias serán dirimidas por los tribunales del Poder Judicial Federal o los tribunales de las entidades federativas. Como planteamiento para mejorar la impartición de justicia en temas laborales y de derecho social, considero que deben ser aplicados controles estrictos en la constitucionalidad y la convencionalidad, y la obligación de aplicar jurisprudencia cuando un asunto sea competencia ya de un tribunal, del Poder Judicial o de las entidades federativas. Estos controles deben ser aplicados para que se tengan elementos para controvertir solamente en los casos donde se presuma parcialidad por parte de un tribunal, o cuando sucede, y no como sucede en la actualidad, donde el tribunal colegiado debe analizar y decir qué se debió hacer, como ocurre en la mayoría de los casos. Entonces, la expectativa de que se mejore la forma en la que las autoridades administrativas resuelven estos asuntos depende de la profesionalización de los tribunales, y la exigibilidad en materia de derecho social dependerá también de que conozcamos nuestros derechos sociales, los cuales son derechos subjetivos reconocidos por el ordenamiento legal, que forma parte importante de nuestros derechos fundamentales. Conocerlos es importante para exigir su cabal cumplimiento. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.